Sí, hola, buenos días. Estamos aquí con Juan Rivero. Encantado, Juan, de tenerte aquí. Y quería charlar con él dentro de esta reseña, entrevista que estamos montando sobre su último libro, Raíz Dulce. Juan tiene ya obra anterior. Me gustó mucho también Las Hogueras Azules, el libro anterior, también publicado en Candaya como Raíz Dulce, que no lo he dicho, pero que está publicado en Candaya con un epílogo de la poeta Chus Pato y además con una muy interesante planteamiento texto visual sobre el que ahora le preguntaría a Juan, ¿no? Pero, Juan, me gustaría preguntarte directamente alguna cosa. El otro día recordaba, después de leer tu libro, recordaba el verso del poema de Enrique Lin, el verso de ¿Por qué escribí? Se llama el poema, y el último dice: porque escribí y estoy vivo, dice Enrique Lin, ¿no? ¿Se puede mantener con vida una persona escribiendo? Bueno, en primer lugar, Vicente, muchísimas gracias por invitarme a charlar. Yo estoy súper contento de estar contigo aquí. Y yo creo que, bueno, ambas cosas, sí y no, ¿no? Para mí a veces creo que especialmente los escritores tendemos a sublimar la literatura en exceso, pero es verdad que dentro de, si entendemos por estar vivo, el estar vivo con cierto sentido y cierta coherencia dentro de lo que es este caos en el que existimos normalmente, yo creo que en ese caso sí. Se puede estar vivo gracias a la literatura, gracias a escribir, ¿no? Porque escribir en parte nos da un lugar en el mundo y además nos da un lugar desde el que dirigirnos al mundo. Y en ese sentido creo que es totalmente cierto. Sí. La puesta, o sea, Las Hogueras Azules era un libro bastante singular, en el sentido de que tenía un enorme trabajo de diálogo con culturas asiáticas. También había un trabajo de hibridación entre poesía, prosa, de reflexión, apunte, estampa, ¿no? Un poco también en la órbita de cierta poesía japonesa. Pero aquí, en Raíz Dulce, creo que se extrema la complejidad a la hora de componer un libro que en sí mismo, digamos que es una apuesta muy ambiciosa, por lo cual te felicito, vaya por delante, porque a mí me gustan los libros que proponen un desafío a sí mismos, ¿no? Creo que sale el lector beneficiado, como en este caso, de esa búsqueda de riesgo y también esa búsqueda de una estructura idónea para lo que se está contando. Y bueno, me ha llamado mucho la atención el trabajo un poco estructural y compositivo que tiene el libro. ¿Cuánto tiempo y qué tipo de búsqueda te han conducido a este resultado? Pues el tiempo han sido 4 años. Y es curioso porque, aunque yo sé muy bien que efectivamente Las Hogueras Azules es un libro a priori más sencillo formalmente hablando, para mí, sin embargo, la conformación final de Las Hogueras Azules tuvo mucho peso en la ideación de Raíz Dulce. Porque aunque Las Hogueras Azules al principio realmente iba a ser una recopilación de ciertos poemas breves que yo había escrito jugando con las formas del haiku, del tanka y de otras formas inspiradas más o menos próximamente en la literatura de Asia del Este. Pero es verdad que luego con el tiempo y orgánicamente yo fui encontrando en ese libro una estructura que partía de la proposición de una primera poética, la presentación de una serie de poemas que dialogaban con esa poética y una segunda poética que matizaba la primera y permitía introducir otro tipo de poemas, ¿no? Entonces, yo creo que llegando a esa solución de Las Hogueras Azules me empecé a interesar mucho más de lo que lo había hecho hasta el momento en la solución estructural de los libros, es decir, en el juego no solo con el poema en sí, sino con el libro como estructura, con el libro como objeto artístico final, ¿no? Y digo esto porque justo dio la casualidad de que yo empecé a escribir Raíz Dulce en febrero de 2020. Es decir, no se había publicado todavía Las Hogueras Azules, de hecho yo estaba justamente ultimando estos detalles y me cogió un proceso creativo, me llevó al otro. Lo que pasa es que, claro, Raíz Dulce surgió de una manera muy diferente. Es un libro que luego se ha conformado estructuralmente, desde mi punto de vista, de manera muy orgánica. Yo escribí casi, no sé si por ensalmo o por inspiración de no sé qué, un poco a la de Coleridge, el primer poema sobre todo, y luego de ese poema salieron 2 más, terminaron surgiendo 3, y ahí tuve que pararme.
porque me di cuenta de que tenía algo, tenía un hilo con el que construir una madeja, pero tuve que pararme a reflexionar sobre la estructura que quería componer en torno al libro. De hecho, el primero de los poemas surgió en verso, o sea, lo escribí en verso y luego lo cosifiqué. Y ya el resto empecé a escribirlos en prosa, ¿no? Entonces, en sucesivas, digamos que observaciones de mi propia escritura, fui reflexionando con respecto a la forma que estaba tomando el libro y fui tomando decisiones sobre cómo ampliarla, cómo abrirla, cómo cerrarla en último término y hacia dónde dirigirla finalmente. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, las notas y las páginas negras son una edición relativamente tardía. O sea, surgió un año antes de entregar el libro a imprenta, cuando yo ya había hecho un primer borrador completo. Sí, pues, es curioso porque da la impresión, o sea, lo ha cerrado muy bien porque da la impresión de que estas páginas negras, las notas que hay, que son una especie de reflexiones autotélicas o autorreflexivas sobre el proceso compositivo, ¿no? Que es una cosa que me ha llamado la atención, que el poema reflexiona sobre sí mismo hasta cierto punto, pues dale, en fin, que quien lee no piensa que esto no estaba desde el principio, sino que, digamos que formaba parte del proyecto desde el primer momento, ¿no? Pero has conseguido unirlo de una manera bastante natural, ¿no? Claro, yo creo que es en parte porque, como te decía, yo trabajo muy obsesivamente, normalmente en proyectos únicos, y entonces, claro, yo voy montando y desmontando. Entonces realmente no es un escribir y un reescribir, sino un trabajar quizá de manera más parecida a como trabaja un cineasta con el montaje de una película, ¿no? Una vez ya tiene la mayor parte del texto compuesto, ¿no? Pues empieza a jugar con eso, ¿no? Y busco siempre una organicidad. De hecho, también hay digamos, una influencia de la estética de Asia del Este en ese sentido, ¿no? En este libro no hay una simetría en el sentido clásico matemático, sino que hay una organicidad, ¿no? Yo pensaba, o me viene a la mente, la jardinería japonesa, ¿no? En la que un bonsái puede estar absolutamente tumbado hacia un lateral, no guarda ningún principio de armonía básica, pero sin embargo, desde el punto de vista fractal y desde el punto de vista de la armonía de conjunto, guarda un equilibrio perfecto, ¿no? Y es un poco lo que yo intento con los libros, los enfoco así. Por eso también me gusta que su estructura se vaya conformando a medida que crecen, casi como si fuera un cuerpo. Sí, para terminar con la relación con las hogueras azules o con los puentes, que se puede entender, temáticamente son un libro que tiene cada uno su especificidad y su mundo propio, ¿no? Pero leyendo este poema tan breve que dice: aún sigo aquí, oigo el vacío de las horas perfectas, no sé, me ha dado como una reverberación temática clara con respecto al contenido del libro, y así aprovechamos un poco para lanzar el contenido de Raíz Dulce. Pues puede ser, yo no lo había pensado ahora que lo dices, pero sí lo veo muy claramente. Al final, Raíz Dulce es un libro que está escrito un poco desde esa posición, ¿no? De pronto alguien, después de que algo haya sucedido, ¿no? En ese poema no se aclara, simplemente hay aún sigo aquí. Alguien mira hacia atrás y alguien en ese acto de mirar hacia atrás, que tiene un propósito casi restaurativo, ¿no? Podríamos decir, hay el hilvanarse de todo un discurso poético de la recuperación o del intento a través del lenguaje de la recuperación. Entonces, en Raíz Dulce lo que hay realmente es una historia. Bueno, primero hay una serie de 6 primeros poemas que introducen la historia desde un lugar, digamos, un poco anterior al marco narrativo que se introduce, pero después hay un poemario que desarrolla la historia de unos 16 años de amistad, desde el momento de la felicidad de la máxima, o que el narrador identifica como el momento de felicidad máxima de la persona a la que le dirige el libro, hasta el momento de la muerte, pasando por todas las historias intermedias que surgen en la relación de esos dos personajes, ¿no? Que son dos personajes que habían tenido una relación de amor adolescente y que luego terminó y se retomó como una relación de amistad, una relación de amistad larga. Esos 3 versos que he citado, claro, la resonancia de la palabra aquí, me ha recordado a un libro que tú, al final de Raíz Dulce, en la nota de composición del libro, dices que ha sido para ti importante, que es el cómic de Richard Maguire, que supongo que algunos de vosotros conoceréis,
pero que es una maravilla de superposición temporal sobre un mismo espacio, en el que pues, el espacio que ahora ocupa una casa es visitado durante cientos de años o miles de años, tanto hacia atrás en el pasado como hacia el futuro. Y Maguire pues, va contando la historia de ese espacio a partir de un montón de personajes, no todos humanos, no todos vivos, no todos reales, pero en fin, la superposición temporal es realmente llamativa desde el punto de vista estético y emocionante desde el temático. Y en ese sentido, Juan pues creo que tiene un papel también muy importante en Raíz Dulce, porque no sé si quizá el montaje digamos, de esta temporalidad especial que tiene el libro le debe mucho al libro Sí. de Maguire, ¿no? Sí, se lo debe. Este es un libro que llegó, como muchas otras referencias que están insertas en el libro, llegó cuando ya había empezado ese primer proceso de escritura, pero estaba buscando la forma en la que poder rematarlo, ¿no? O a partir de la cual poder desarrollarlo, ¿no? Yo esa primera etapa de escritura la concibo casi embrionariamente, ¿no? Para mí fue el embrión del libro y el libro creció en torno a esos primeros poemas. Y esta fue una recopilación de mi buen amigo Alejandro Morellón, escritor también, que sabe que me gusta mucho el cómic y que un día me dijo, ay, no sé si conoces este, lo tienes que leer, tal. Y es que me interesó muchísimo, porque justo daba una solución gráfica al mismo tiempo muy sencilla, pero que abría un mundo de posibilidades para un problema de superposición temporal que yo estaba pensando en cómo integrar en mi propia literatura, ¿no? A mí siempre me han interesado esas superposiciones temporales, siempre me ha interesado ese hondo pozo del tiempo del que hablaba Thomas Mann, ¿no? Y me parece que Maguire aquí da una clave de sencilla superposición que es muy valiosa. Y quise, en cierto modo, transponerlo al terreno del lenguaje, que es en el que yo trabajo. Sí, en el libro el trabajo con el tiempo, ¿no? Con ese gran segundo que va desde el Paleolítico hasta la vida de esta persona a la que se le dedica el libro, con la que el narrador va interactuando, tiene un tratamiento muy hermoso y también muy riguroso desde el punto de vista compositivo y poético, ¿no? Y consigues una cosa muy difícil, que es de una manera expresándolo a veces de una manera que recuerda un poco a la narrativa, con una expresión así bastante neutra en algunos casos, acabas consiguiendo que el lenguaje se vaya connotando y que se vaya recargando de emotividad hasta llegar a un final que de verdad te felicito por la extraordinaria carga de emotividad que tiene para los niños, imagino que para ti también, ¿no? Sí. Pero lo raro y lo difícil es que consigues que sea emotivo para los lectores, porque claro, es obvio que para cualquier persona que está escribiendo sobre cualquier hecho que le importa, ya hay una emotividad previa que es, esto es lo que me interesa escribir, pero no es nada frecuente lograrlo, es decir, comunicar y hacer y compartir de verdad con el lector esa sensación, esas emociones, esos sentimientos que están perfectamente expresados. Y lo haces además de un modo que a mí me interesa mucho como teórico y que lo abordé en el sujeto Boscosos, que es mediante un poco la ficcionalización de la experiencia. Me gustaría, que sé que es un tema al que le he dado muchas vueltas, que lo resumiera brevemente para explicar un poco el funcionamiento. Sí, bueno, de hecho este libro, antes comentaba, ¿no?, que esa era la historia, ¿no? Pero este libro hasta ahora está despertando mucho interés también precisamente por este aspecto, ¿no? Y a mí me gusta empezar diciendo que yo me he propuesto no aclarar en entrevistas qué es biográfico y qué no es biográfico. En primer lugar porque me parece que no es lo interesante y en segundo porque creo que es más interesante si se mantiene el misterio, ¿no? También, precisamente porque esas son las gracias de la ficción, ¿no? Sí. Pero desde luego este es un libro que está construido con una carga experiencial muy fuerte, ¿no? Entonces, como te comentaba antes, es un libro de duelo por la desaparición y la muerte de una persona, escrito después de la muerte de esta persona, y yo lo que creo que necesité la ficcionalización, de hecho fue casi más un requisito que un propósito, para poder crear un marco narrativo en el que cupieran una serie de reflexiones, principalmente sobre la muerte, pero también sobre la memoria y el amor, que para mí son casi tres temas unidos, ¿no?, que yo quería presentar pues como se nos aparece en la vida, es decir, trenzadamente.
¿no? De manera casi indisociable, ¿no? Amamos a veces enajenándonos de la muerte y usamos el amor como un medio casi de enajenación de nuestra condición mortal, pero en el fondo la muerte está presente en todo acto amoroso y al revés, es decir, no podemos concebir tampoco el amor sin su final, ¿no? El amor sin la fragilidad de la que a veces parece que nos salva, ¿no? Entonces, para mí la ficción ha sido el recurso que me ha permitido urdir todos estos temas sin agotar el relato en mi experiencia única, exclusiva y quizá excesivamente subjetiva. Para mí la ficción también me ha permitido lograr ese impacto emocional del que tú hablabas antes, que para mí también es muy importante, ¿no? Porque yo necesito que el lector entre emocionalmente en las ideas, en los pensamientos y en las propuestas, ¿no? En las imágenes que yo le pongo por delante, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia gratísima, realmente también porque, aunque no es mi primer experimento con la ficción, yo he jugado mucho con la ficción antes, sí que es la primera vez que me lo propongo de manera tan ambiciosa y creo que estoy contento con el resultado, precisamente porque creo que si este hubiera sido un mero relato biográfico de una historia concreta de pérdida, creo que sería mucho más pobre de lo que es finalmente el libro. Sí, eso también entiendo que reverbera en lo ficcional la temporalidad elegida, ¿no? Porque todas las fechas, digamos que son como 3 o 4 o 5 años en el futuro, 2026, 2027, etc. Entonces me imagino que eso también es una decisión tuya también como para evitar digamos, el anecdotismo de intentar ubicar la historia en el pasado y proyectarla hacia un futuro, supongo que con dos motivos. Primero, ahondar en la ficción en el sentido de ponerlo en un espacio de anticipación temporal. Y segundo, también entiendo, y eso me gustaría que me digas qué piensas, con un intento de colectivizar un poco la experiencia en el sentido de que si está en el futuro es como si estuviera por delante de todos nosotros y no solamente de la voz poética o narrativa, ¿no? Exactamente. Bueno, con respecto a lo primero creo que no tengo nada que comentar, efectivamente era así. Yo quería además que el lector tuviese esa experiencia de extrañamiento, de distanciamiento al principio con respecto al texto. Es raro ver un poema fechado en el futuro, introduce una calidad de ficción que ya resulta insoslayable durante todo el libro, ¿no? Pero además me interesa que al principio está muy clara, es decir, aparecen 6 poemas con 6 fechas muy concretas, pero como el segundo poema es tan largo, yo quería que el lector entrara de nuevo en la convención, en esa especie de pacto de no ficción que se produce justamente con el relato autobiográfico confesional, ¿no? Y volviera a salir justo al final. Es decir, después de un poema de casi 120 y tantas páginas, ¿no? que finalmente se fecha otra vez en 2031, ¿no? Y con respecto a lo segundo que decías, para mí también ha sido un experimento con el tiempo literario que hasta donde yo sé, igual que lo de Rich, la idea de la superposición se la he visto muy clara, no solo en Richard Maguire, sino en otros muchos objetos culturales, ¿no? En cine, por ejemplo, es una cosa muy común. Pero lo que yo no he visto nunca hacer en literatura es un texto que se plantee para fundirse con el presente rápidamente. Es decir, por ejemplo, en el caso de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Que es un libro que sucede en un futuro relativamente próximo, y tanto era así que el libro llegó, cuando todavía Ray Bradbury vivía, empezó a estar demasiado incómodamente cerca de la realidad y el artificio fictivo del libro se rompía precisamente porque era evidente que no íbamos a alcanzar una colonia marciana en el tiempo en el que proponía Bradbury en el libro. Entonces Bradbury le dio la patada hacia adelante a las fechas, volvió a echar 30 o 40 años, no recuerdo ahora mismo, hacia adelante a la fecha del libro para mantener ese pacto de ficción. Yo aquí pretendía lo contrario, es decir, me interesa saber qué va a pasar cuando la realidad alcance al texto. Y entonces ese primer pacto de ficción, de no ficción en este caso, se rompa. Y entonces el texto ya se pueda leer de una manera pues convencional dentro de lo que son las proposiciones de la literatura confesional o de la literatura autobiográfica, ¿no? Entonces digamos que para mí forma parte de la experimentación temporal del conjunto del libro y además me permite introducir esa distancia narrativa que obliga a reflexionar al lector con respecto al relato que tiene delante. Sí, y una última pregunta que te hizo ayer en la presentación en la librería Rayuela, de la poeta Virginia Aguilar Bautista.
que te pregunto sobre los apéndices finales, sobre las notas de, digamos, los créditos de todas las numerosas citas que vas, digamos, recuperando y utilizando a lo largo del libro de poemas. Y claro, llama la atención el hecho de que se recuperen con sus caracteres o con su grafía en particular citas en griego clásico, en chino, en árabe y en japonés, ¿no? Y esto creo que demuestra por tu parte, primero, un respeto por la traducción, aparte de por la tradición, ¿no? Pero por la traducción, por el papel que hacen de intermediarios culturales todos los traductores. Pero no sé también si podría haber una finalidad de intentar conseguir, mediante todas estas citas antiguas que aparecen ahora, como también salvarlas en el tiempo, como hacer que sigan viviendo, un ejercicio de restitución textual, aparte de temporal, que hagan que sigan funcionando hoy aquí en el presente, ¿no? Sí, desde luego. Como tú dices, bueno, tú sabes que yo soy editor de clásicos, entonces para mí la literatura permite una especie de diálogo sincrónico, ¿no? Entre un montón de voces que se producen en momentos muy distintos de la historia humana y que gracias a la traducción precisamente llegan a nosotros casi en un presente absoluto, ¿no? Entonces, y esto es muy borgiano, ¿no? La literatura es maravillosa por eso, porque casi parece una especie de mar infinito, ¿no? De referencias, de sensibilidades, de una trama humana maravillosa, ¿no? Y yo quería reivindicar eso también incorporando citas de procedencias muy dispares, ¿no? Es decir, la cita que antecede a los 6 primeros poemas, a la primera parte, es de Emily Dickinson, que es una poeta del siglo XIX, pero las dos que anteceden a la segunda parte son de poetas de la Grecia arcaica, de dos mujeres de la Grecia arcaica que hablan sobre el amor, ¿no? Entonces, para mí era importante mostrar ese crisol cultural, lingüístico, porque también forma parte del juego de superposiciones del libro, ¿no? También las citas contribuyen a ese juego de superposiciones y de temporalidad enriquecida, por decirlo de algún modo. Claro, o sea, las fechas disparan el libro hacia el futuro y las citas lo disparan hacia el pasado. Sí. Entonces ese es el juego temporal. Sí, de hecho en el primero de los poemas de la segunda parte, el que se llama La inocencia, ya se da ese mismo vaivén, ¿no? De pronto no hay más que un gran segundo del Paleolítico a ti, de pronto estamos leyendo, ¿no? La descripción de una persecución de un ciervo en la prehistoria que está siendo perseguido por una serie de cazadores e inmediatamente de ahí pasamos a una fiesta de adolescentes drogados en un polígono industrial de un pueblo de Sevilla, ¿no? O de Sevilla misma. Y luego vuelve, sin embargo, a la caza del Paleolítico, ¿no? Y en el último de los poemas del libro incluso se realiza esa progresión temporal, ¿no? Y a través de una serie de eventos canónicos en el budismo mahayana se va haciendo pasar el tiempo a toda velocidad, ¿no? Dice, todavía faltan milenios para que un copista escuche las palabras de Gautama por primera vez, aún falta medio milenio más para que Nagarjuna reciba los sutras Esa parte es sagrados. Entonces a mí me interesaba que en el libro continuamente sucedieran esas aceleraciones, desaceleraciones y saltos en el tiempo, y por eso te digo, para mí las citas también se encuentran dentro de ese juego de la temporalidad. Muy bien, pues muchas gracias Juan por clarificar un poco mediante tus respuestas y bueno, pues continuamos, seguimos con la reseña del libro a partir de ahora.